En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá, vamos con el consultorio 915331851. Teléfono directo, puede marcar ahora mismo que vamos a responder a sus dudas con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy Buenos bien, días. muy bien. Oye, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué niveles serían clave para ti en el IBEX y en el Eurostock 50? Bueno, Europa podríamos llegar a decir, Susana, que bastante mejor que Estados Unidos, aunque creo que eso ya es una obviedad en general. Y realmente el IBEX lo viene haciendo bastante bien y como a priori no veo demasiados niveles horizontales a vigilar, al menos sobre todo más bien en el corto plazo, vigilaríamos un poco niveles más bien diagonales, últimos grados de subida, y es un poco lo que estamos viendo justamente ahora mismo en pantalla, ¿no? Es decir, pues toda esa subida que lleva más o menos desde finales de diciembre del año pasado hasta la fecha, pues es un poco el rango que vigilaríamos en ese aspecto. Estamos hablando niveles de 13.180, 13.200 y para lo que vendría a ser el Eurostoxx, pues aquí sí que probablemente un nivel horizontal un poco alejado del punto actual, pero que bueno, que va a ser una referencia, que fue esa resistencia rota en 5.130 aproximadamente, que la rompió con mucha efusividad y que en el caso de ver un retroceso mayor, pues lo podemos llegar a referenciar como ese nivel de suelo un poco más, digamos, relevante, un poco más inmediato, y aún así también lo combinaríamos con niveles diagonales de tendencia, justamente niveles actuales, Susana, 5.400 aproximadamente. Me interesa euro-dólar, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que dentro de lo que cae bastante bien, hemos venido con mucha caída de eurodólar desde hace ya bastante tiempo, pero digo dentro de lo que cabe bien porque al menos ha frenado algo de la caída. Quiero decir, estábamos viendo sobre todo desde septiembre del año 2024 en adelante bastante caída en ese aspecto, y con esa estabilización del dólar, con ese goteo a la baja que hemos estado viendo últimamente, lo trasladamos todo esto evidentemente a eurodólar y lo que vemos es un poco ese descanso. ¿Dónde estaríamos mirando para que todo esto pueda llegar a mejorar un poco? Bueno, pues básicamente esa resistencia de 1,05 aproximadamente, a ir vigilando un poquito también esos mínimos que van siendo crecientes, es lo que digo. Por eso decía que dentro de lo que cabe no tan mal, es decir, viene bastante castigado, pero viene también de al menos alivianar un poco toda esa caída, ¿no? Así que vigilaríamos pues esos niveles, 1,05 de esa resistencia horizontal que podría llegar a ser más positiva de cara a largo plazo y un poco esos últimos mínimos crecientes que hemos estado viendo desde enero más o menos, que hemos estado ya viendo un poco este aspecto, 1,038 aproximadamente, que sería el nivel de apoyo actual, ¿no? Voy a ir con los oyentes, pero antes, ¿cómo estás viendo el estirón del sector defensa hoy en Europa? Está volando. Pues dentro de lo que cabe bastante bien y yo creo que es relativamente obvio, podríamos llegar a decir, Susana, por todo lo que ya se ha estado comentando, ¿no? Por toda esa... De hecho, no solamente está subiendo el sector defensa, sino que está subiendo casi todas las bolsas europeas, precisamente porque se anticipa esto, un mayor gasto en defensa financiado con deuda, como no podía ser de otra manera. Y aunque la deuda y la emisión monetaria en general tenga una consecuencia de cara a futuro, lo que sí que vemos es que en la inmediatez al mercado siempre le gusta. Al mercado le gusta la deuda y esto es un hecho muy obvio y muy clásico también. Así que creo que es bastante consecuente con toda esa narrativa de fondo de mercado y honestamente lo más probable es que veamos, digamos, que se mantengan este tipo de tendencias hasta que se lleguen a normalizar. Pero todo lo que está descontando en la actualidad el mercado precisamente es todo ese grado mayor en inversión en defensa que va a tener que llevar a cabo en este caso Europa y con el colateral que también pues le afecta positivamente, podríamos llegar a decir, a todo el mercado en general, por lo que decimos, por una mayor emisión de deuda y por una mayor entrada de capitales en términos generales. Muy bien. Voy a ir con los oyentes, nota de audio. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Franco. Soy Carlos, desde Murcia. Estoy dentro de Big Bear AI, compradas a 9 y ahora llevo una pérdida. Pero no me preocupa tampoco mucho porque creo que esta compañía puede ser revulsiva. Y estoy también dentro de SACIR, compradas a 3,25. A ver qué opinión me da el señor Franco. Gracias. ¿Qué dices?
Ok, vamos con la primera, que era Big Bear AI, que es la que comentaba justamente Carlos. Damos un saludo también. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe bastante bien, porque venimos de romper máximos previos, ¿no? Es decir, siempre que una acción empieza a romper estructuralmente los máximos previos que traía, que es un poco lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla, siempre es una buena señal. Lo único que hay que vigilar es que tenemos niveles de techo muy cercanos. Se ha estado moviendo muy lateral desde bastante tiempo, desde los inicios podríamos llegar a decir, pero con todo este último impulso que hemos estado viendo podríamos llegar a ser un poquito más optimistas, pero con esa cautela de haber llegado a una zona muy cercana de lo que vendría a ser justamente máximos previos, como estábamos comentando. Por lo tanto, niveles clave a vigilar en este aspecto en el valor, pues serían básicamente, más que niveles horizontales, porque venimos de perforar esos niveles horizontales, serían niveles diagonales. Y de momento parece que lo estamos viendo que se mantienen bastante bien, y además, según lo que estoy viendo, Susana, pues esas confluencias de niveles de suelo, que es un poco justamente precios actuales, si no me equivoco, estaríamos hablando de $5 por acción aproximadamente, confluencia de soportes que a lo mejor, si somos relativamente optimistas, pues a lo mejor un regreso nuevamente a esos máximos previos ya nos estaría hablando de aproximadamente, ¿de acuerdo? Aproximadamente doblar la inversión o marcar un 100%. Por lo tanto, dentro de lo que cabe en ese aspecto, bastante bien. Nos comentaba también Carlos SACIR, que las traía en 3.25, si no he apuntado mal. SACIR, dentro de lo que cabe, bastante bien, venía de una corrección bastante severa, como estamos viendo en pantalla, pero parece que esa corrección, que digo corrección severa, pertenecía a una pauta correctiva dentro de una tendencia alcista, que es todo lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Es decir, el valor venía de subir previamente, por lo tanto, no ha perdido nunca su tendencia. La tendencia es buena. Lo único que tenemos que mirar es ese 3,6, que es el nivel de resistencia más relevante que estamos viendo y sobre el cual tuvo un efecto en el corto plazo. Entonces, sí que es cierto que hemos visto un rebote en la parte de 2,92 y de momento seguimos un poco con todo ese último impulso. Creo que es algo bueno, porque ese rebote no solamente que genera una tendencia secundaria, podríamos llegar a decir, sino que al mismo tiempo termina con toda la estructura bajista previa. Entonces estaríamos vigilando, por concretar y por resumir, pues básicamente este último canal secundario que estamos viendo con vistas a ese 3,6, siempre y cuando no rompamos, para no perder momentum, digo, siempre y cuando no rompamos ese nivel de 3,2, pues lo más probable es que vaya y siga encaminado en este caso a la parte de la resistencia relevante ubicada en 3,6. A partir de ahí ya veremos, ¿no? Vale, voy con otra nota de voz. Buenos días. ¿Qué le parece al analista una entrada en Acerinox y en ACS o llegamos tarde? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, Acerinox tiene bastante verticalidad. O sea, entiendo la pregunta del oyente desde el punto de vista de todo el rally que ha estado teniendo últimamente en general, ¿no? Pero más allá de eso, recordemos que al final un valor cuando está fuerte y siempre vamos a tender a pensar lo mismo, ¿no? Llego tarde, llego pronto, pues hay una solución intermedia para todo esto, Susana, independientemente del técnico que ahora lo comentamos, que es la exposición progresiva. Yo no tengo por qué entrar con todo el capital que yo tenía pensado si no estoy cómodo en términos de nivel técnico o lo que sea, pero puedo hacer una entrada progresiva. Sin embargo, no obstante, nivel importantísimo, en este caso en Acerinox, resistencia histórica, resistencia muy relevante, que es la que estamos viendo justamente ahora en pantalla, 11,3, 11,4. Sí que es cierto que en todo este tipo de zonas lo más probable es que encontremos algo de pelea, porque estamos llegando a un nivel de fuego cruzado de órdenes, ¿de acuerdo? Hay muchas órdenes pendientes siempre ubicadas en estos tramos. Si vemos algo de corrección o cualquier descanso a partir de ahora, que puede llegar a ser lo normal, siempre que lo ha testeado en el pasado ha ocasionado lo mismo. Por lo tanto, si podemos llegar a esperar algo similar siquiera, no deberíamos perder el nivel de 9,2. Si perdemos el nivel de 9,2, habrá terminado o estaremos llegando al fin de la tendencia que viene trayendo justamente desde el año 2020, 4 años de tendencia. Así que vigilaríamos ese nivel en el caso de corrección. Desde el punto actual vigilaríamos ese 9,2. Y en el caso de ACS, pues dentro de lo que cabe, en términos técnicos también muy saludable, no se enfrenta a lo que se enfrenta a Acerinox en términos técnicos, porque realmente no tiene una resistencia como tal. Lo que tiene es un canal alcista que viene marcando un poco el rumbo de las últimas subidas, pero como nivel o como mensaje un poco más de prudencia también, estamos en la parte alta de dicho canal, que al final nos puede indicar un poquito de sobrecompra quizá. Es decir, no tenemos una resistencia histórica como Acerinox, esa pelea, pero tenemos un nivel de sobrecompra en el canal alcista. Por lo tanto, vigilaríamos un poco estos niveles. En el caso de que veamos algo de pautas correctivas, pues vigilaríamos probablemente el suelo de toda esa tendencia que viene marcando
precisamente desde el año 2022, 2 años de tendencia bastante saludable. Por lo tanto, algo de retroceso hasta los 45 podría llegar a ser aprovechable, y en el punto actual pues tendríamos un poquito de precaución en el caso de que estemos un pelín más sobrecomprados, ¿no? Vale. Voy a ir con más oyentes, pero antes tenemos dato importante aquí en España, lo estábamos esperando, y es el principio de otras muchas más cifras. Paloma. Así es, PMI manufacturero en nuestro país del mes de febrero entra en territorio de contracción, 49 puntos con 7. Lo esperado era 51,4 y por debajo de la corrección de esa cota de los 50 puntos. Principales conclusiones que nos deja este dato es una modesta caída de los nuevos pedidos por primera vez desde julio de 2024. También el dato desprende el crecimiento de la producción que apoya la liquidación de trabajos pendientes y, dicen, se registran pérdidas de empleo, pero se fortalece la confianza en las perspectivas. Muy bien. ¿Alguna valoración sobre este dato, Franco? Bueno, yo creo que es un poco algo relativamente... Siempre golpea al mercado, siempre tiende a golpear, aunque igualmente la reacción, según la estoy viendo, no es excesivamente grave ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que por lo general cuando el mercado espera un dato y sale un dato inferior, por lo general suele ser una sorpresa negativa. Pero lo peor de los PMIs, la característica que tienen los PMIs y más un PMI de manufactura, es justamente cuando entra al terreno, en este caso contractivo. Me recuerda análogamente a la parte de Estados Unidos con el PMI servicios, que también asustó. Esperaría un poco más de datos macro de España en general, que no lo viene haciendo del todo mal, todo hay que decirlo, para acabar de concretar una narrativa que sea más bien desfavorable. Siempre y cuando no ocurra esto, pues lo podemos achacar a un factor puntual y que el mercado lo recupere rápidamente. Vale, voy con nota de voz. No, voy a dar paso a consultas que tenemos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí todos los oyentes pueden estar viendo los gráficos que nos muestra Franco Machiavelli. Mira, Pedrito dice IAG y Sabadell. No comenta más, ¿no? Dice si es para entrar o está dentro. IAG y Sabadell. Bueno, Sabadell, empiezo por Sabadell porque me la tenía vista desde hace un tiempo. Bueno, de todos los bancos en general, ¿eh? Sabadell, lo que ha ocurrido ahora, que mucha gente se podrá llegar a estar preguntando, es la parte de, bueno, pues la pata correctiva de que hemos estado viendo justamente ahora. Pero realmente le hacía falta porque viene de hecho bastante vertical en general, y no hay mucho cambio en ese aspecto. Lo único que sí estaríamos vigilando es un poco, pues también lo que decimos, cuando un valor, un activo sube de una forma tan vertical como es el caso de toda la banca en España en general, a todo el mundo le empieza a llamar la atención, pero por lo general cuando esto ocurre a veces estos movimientos se tienden a agotar. Entonces, en el caso de que veamos un agotamiento, que de momento no es el caso, primero vigilaríamos rotura de 2,6 o 2,5 más o menos, para empezar a vigilar este cambio de lo que vendría a ser esa última verticalidad, y caso contrario estamos mirando muy de cerca ese nivel redondo, ese nivel psicológico de los 2 euros por acción. Es un nivel bastante más saludable frente al último impulso más inmediato que hemos estado viendo, así que esto también llegaría a ofrecer buenos puntos de entrada, pero bueno, un poquito alejado del punto actual en este caso, ¿no? Y si nos vamos a la parte de IAG muy bien, por fin vemos la luz en IAG. Hace mucho tiempo que estábamos esperando una rotura del valor de ese nivel de 2,6 años, o sea, démonos cuenta que hemos estado casi 4 años en toda esta pauta lateral que estamos empezando a ver, pero esto tenía signos positivos que los llegamos a comentar mucho en Intereconomía cuando estábamos hablando del hecho de que manteníamos muy bien toda esta pauta del canal alcista que estábamos viendo. Entonces, esta era digamos, el preludio antes de una buena rotura, es decir, mantener esos niveles internos, de estructuras internas, antes de lograr romper dicho nivel. ¿Qué podemos llegar a estar esperando ahora? Estamos casi en niveles pre-COVID, es una resistencia bastante significativa, y como venimos de romper de una forma muy vertical ese 2,7 más o menos, el techo de toda esa lateralidad de casi 4 años, estaríamos esperando cualquier retroceso hasta ese nivel, es decir, un poco de pausa. Cualquier retroceso hasta este nivel no sería nada malo, y a partir de ahí poder volver en este caso a retomar pautas alcistas. Lo digo porque estando tan cerca de niveles de resistencia relevante, pues algo de turbulencias tras un rally tan importante que ha tenido el valor, lo más normal sería de ver algo así, ¿no? Pero siempre y cuando no perdamos ese 2,7, ese throwback a la anterior resistencia, también sería siendo una muy buena señal, incluso aún con caídas en el corto plazo en este caso, ¿no? Mira, José Antonio García dice, entré en Big Bear a 8,5, ¿cree que puede recuperarse y romper hacia arriba? ¿Qué precio me habías dicho? Disculpa, 8,5, dice.
8,5. Bueno, yo tenía esto trazado, que es un poco lo que hemos estado hablando antes con el oyente. Creo que de este valor, de hecho, lo hemos comentado. Estamos muy cerquita de volver a la resistencia. Es justamente lo que estábamos diciendo antes, porque encaja perfecto el análisis. Si vemos algo de apoyo, algo de rebote en el punto actual, ese 5,10, pues a lo mejor sería una muy buena oportunidad, pero a partir de ahí que el oyente vigile un poco toda esa resistencia que hemos estado comentando, resistencia de 10, de 12, de 14, toda la zona en su mayor amplitud. Vale. Preguntan también por Allianz en Frankfurt, Carmelo. Quisiera entrar en aseguradoras y estoy pensando Allianz en Frankfurt, Sampo en Finlandia o Assicurazione Generali en Milán. Vale, dame un segundito que lo buscamos por aquí. Allianz A de Alicante, L de Lugo, V de Valencia. Sí. La tengo justo aquí. A ver, es una de mis favoritas en general, ¿eh? Además, sector aseguradoras, si bien tienen un poquito esos riesgos internos, a veces tienen muchas inversiones internas, incluso en renta fija, pero en general bastante bien. Quiero decir, de las tres, con la que más me quedaría en este caso es con Allianz. Hace tiempo que la tengo vigilada, estudiada, analizada, y lo viene haciendo francamente bien. ¿Qué es lo único que vigilaríamos? Pues lo que decimos ante todo valor que está en tendencia y que además no tiene resistencias significativas en términos horizontales, que es un poco ir vigilando todo ese último, todos esos últimos impulsos, todos los últimos canales alcistas que estamos viendo, y bajando probablemente un pelín más la temporalidad, empezamos a encontrar dentro de ese gran canal que estamos comentando ahora microcanales o canales un poco más estrechos de verticalidad secundaria más bien, y es lo único que vigilaríamos en este caso, que el valor siga manteniendo todo el aspecto de máximos y mínimos crecientes, que es lo mínimo que se le puede llegar a pedir un valor, y en este caso que aguante algunos niveles horizontales que se cruzan justamente con esos niveles secundarios que hemos estado hablando. No obstante, algo de precaución también, ya que a largo plazo venimos un poco también en la parte alta de todo este canal que estábamos hablando justamente ahora. Por lo tanto, en el caso de ver un retroceso, el activador, ese catalizador de mayores caídas en el corto plazo, muy corto plazo, sería 320. Si aguantamos el 320, no obstante, muy bien, y si aguantamos sobre todo zona de 300, nivel también de precio muy, muy psicológico y apoyos primarios, pues también sería bastante buena señal en este aspecto, ¿no? Vale. Hay muchas. Mira, Manuel González, soporte y resistencia de BBVA. Bueno, en general muy bien, ¿eh? Bancos, es lo que decíamos antes, cualquier banco que pongamos ahora vamos a ver una verticalidad bastante importante. Uh-huh. Soportes y resistencias, como ambos, es decir, venimos de romper una resistencia significativa en la zona de 10,8, por lo tanto se transforma en soporte a partir de ahora. O sea, cualquier reversión hasta dicho punto me recuerda un poco a Sabadell, lo que estábamos comentando antes, exactamente lo mismo. Además, este nivel que estamos comentando, 10,8, 10,9 aproximadamente, es un doble nivel de suelo porque también venimos viendo todo ese grado de apoyo diagonal, toda esa tendencia muy saludable, por cierto, desde el año 2020 en adelante. O sea, la banca en general lo ha hecho genial, sobre todo desde que ya se estaban empezando a anticipar todo lo que eran subida de tipos, pero ahora lo sigue manteniendo muy bien, incluso cuando hablamos de bajadas de tipos en Europa, ¿no? Entonces, estos niveles, 10,8 es un apoyo primario bastante importante, y si vigilamos un poco más niveles secundarios, pues también lo que decíamos antes, Susana, todos esos grados más bien diagonales de toda la última subida, que lo estemos aguantando muy bien. Si lo aguantamos, perfecto, pero si empezamos a romper sobre todo probablemente esas zonas un poco más importantes, esas confluencias de suelo, 12,5 aproximadamente, puede llegar a ser el aviso de un poquito de descanso, porque lo viene haciendo muy bien, pero esa rotura de 12,5, 12,6, pues a lo mejor nos lleva directamente al 10,8 a lo largo del tiempo, y todo eso no significaría nada malo para el valor, pese a la caída que tendríamos en el corto plazo, ¿no? Oye, Bitcoin, esto ya es pregunta mía, de Susana. ¿Cómo ves? ¿Ha tocado suelo? ¿Ha pasado lo peor? Bueno, a ver, se habla bastante de esto, ¿no, Susana? Sobre todo tras el fin de semana, ya lo que hemos conocido de esas declaraciones de Donald Trump. De hecho, creo que el mercado lo ha agradecido. De hecho, qué curioso esto, ¿no, Susana? Porque cuando a Bitcoin, digamos, le costó mucho romper máximos históricos previos, que es lo que estábamos viendo justamente en pantalla. De hecho, en los máximos históricos previos iba dibujando pues toda esta pauta correctiva, etcétera, que más allá de apoyarse en tendencias, le seguía costando. ¿Qué fue o cuál fue el catalizador que realmente hizo que Bitcoin, digamos, marcase todo este grado de subida?
Pues básicamente la victoria de Donald Trump y la anticipación por parte del mercado de la famosa reserva estratégica de Bitcoin. ¿Qué ocurrió? Pues que durante todo este tiempo hubo, y solamente si lo achaca Donald Trump, claramente, durante todo este tiempo hubo declaraciones de Trump, etcétera, etcétera, pero no se mencionaba nada de la reserva estratégica. Entonces, esto sumado a pautas de liquidez de fondo de mercado, de masa monetaria y de todo, pues evidentemente fue contrayendo un poquito más a Bitcoin en este caso, y da la casualidad que cuando se vacía, en este caso se drena el TGA, el Treasury General Account, que es un factor de liquidez que impulsa a Bitcoin, sumado a las declaraciones de Trump de la reserva estratégica, hemos visto este nuevo impulso. ¿Dónde estaría mirando yo en general Bitcoin? Porque lo viene haciendo muy bien pese a todo ese pánico irracional que hubo hace relativamente poco en el corto plazo. Pues creo que se está viendo bastante bien en pantalla y es un poco ese doble apoyo en los máximos históricos previos transformóse en soporte justamente ahora, y en ese nivel también de lo que sería ese suelo diagonal, suelo tendencial de la principal tendencia que está marcando Bitcoin justamente ahora. Entonces, esos apoyos, esos rebotes son francamente buenos. Vamos a ver ahora cómo continúa con todo esto, pero parece que el FOMO y todo ese hype, pues en este caso vuelve al mercado, ¿no? Vale, voy con Gabriel, buenos días. Hola Susana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle, bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle al experto su opinión. Tengo unas pocas acciones de Nagas a 12.44 y entonces quería saber su opinión y que me diga si merece la pena entrar en Tubacex a estos precios o esperar. Nada más, muchas gracias, Susana. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices, Franco? Ok, pues nos vamos a... discúlpame, Susana. No, perdón, Enagas, vale, perdón, se me había ido el santo al cielo un segundo, tenía Tubacex en pantalla, vale. Bueno, a ver, lo que ocurre con Enagas en este caso es una pauta que hemos estado hablando mucho de ella en Intereconomía y es un poco toda esa presión que está viendo el valor, al menos hablando en términos técnicos, de toda la parte alcista, de toda la parte de los máximos que van siendo decrecientes y se van girando. Lo que sí tengo apuntado aquí es que el oyente nos comentaba 12,44. Sí que es verdad que son niveles muy actuales realmente, y es lo que decimos, lo peor que le puede ocurrir a Enagas es que toda esa presión que están ejerciendo, los máximos que van siendo en ese techo redondo que podríamos llegar a decir en curvatura, es justamente que todos estos máximos previos decrecientes vayan metiendo tal grado de presión que finalmente rompamos el 11,5. El 11,5 es probablemente la pauta clave como activador de mayores señales bajistas. Lo viene aguantando muy bien, pero si rompemos el 12,5 con fuerza, con volumen, podría llegar a desplegar un nuevo tramo a la baja en este caso que nos llevase a un nivel que entiendo que está sustancialmente más abajo, que es el nivel previo de resistencia que tuvo justamente el valor ubicado en 8,6. Dos niveles a vigilar, 8,6 o 9 y 6,5. Pero lo que va a activar justamente la llegada a estos tramos es una rotura con fuerza y con volumen del 11,5 derivado de todo ese techo redondo que hemos estado viendo justamente en pantalla ahora, ¿no? La parte de Tubacex, pues el oyente nos pregunta a precios actuales. A ver, lo viene haciendo dentro de lo que cabe bien, sobre todo porque aquí hay que mezclar un par de factores. Y es todo el impulso, toda la tendencia desde julio año 2020, muy clara y muy evidente, y además un poco la pausa que ha tomado el valor justamente cuando se topó con esa resistencia tan relevante de 3,7, que es lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Entonces, esta presión que ha metido la resistencia de 3,7 le trajo algo de lateralidad al valor, pero no mucha, porque ya estamos viendo un alto más alto que el anterior. Entonces, vamos a vigilar dos niveles a partir de aquí. Si rompemos sobre todo la zona importante de 4 con fuerza y con volumen, nos podríamos ir al 6 con bastante tranquilidad. No obstante, si le cuesta un poco más, lo que más vamos a vigilar sobre todo serán posibles niveles de apoyo en todo el tramo de la subida que ha venido manteniendo hasta la fecha Tubacex, desde el año 2020 en adelante. Esos niveles de los cuales estamos hablando pueden llegar a ser varios, desde 2,95, 3,2, 3,5 en todo ese aspecto. Por lo tanto, o una de dos, o rotura con fuerza y directo al 6, poco a poco, con verticalidad, o si vamos un poquito más suaves, un poquito más débiles, pues lo que no tenemos que hacer es perder estos niveles que estamos justamente comentando ahora, que es básicamente la base de lo que vendría a ser pues la tendencia actual de Tubacex, ¿no? Vale, la última. Dice, buenos días, ¿cómo veo una entrada en Tesla y en Nvidia? También a través del canal de YouTube.
Bueno, han estado sufriendo un poco últimamente. Creo que esto no es de extrañar. De hecho, hace poco compartía yo en mi Twitter que justamente ahora mismo la Siete Magnífica está en negativo y todo lo que es el SP500, en este caso en el conjunto del SP, pues está en este caso en positivo. Y esto en el fondo le afecta justamente a lo que vendría a ser pues este tipo de valores. De hecho, estamos viendo la imagen justamente aquí en pantalla. Estos son Siete Magníficas. Entonces hay que entender un poco ese grado de fondo de mercado que estamos viendo. No obstante, ¿cómo vemos a Tesla? Bueno, tras la corrección dentro de lo que cabe bastante bien, aguantaríamos niveles de suelo justamente ubicados en la zona de 2,60 si lo aguantamos dentro de lo que cabe bastante bien, así que poco más que añadir en ese aspecto. Nvidia bastante más sufrida, pero siempre y cuando no pierda esos niveles de 111 aproximadamente, bastante bien. ¿Los perdemos? Pues podemos llegar a visitar un poco ese nivel de 35, que sé que está bastante lejos, pero son apoyos primarios que el valor podría reaccionar dentro de lo que cabe bastante bien, ¿no? Muy bien, Franco, que me lo he pasado pipa, ido volado y me encanta ese ritmo que tienes por las mañanas. Oye, cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.